Buenas tardes, jóvenes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar con los temas de fracturas del cíngulo torácico. Muy bien. Me avisan, por favor, si pueden ver la diapositiva. Se ve bien, doctor. Ok, excelente. Empezamos entonces. Muy bien, bueno, habíamos hablado de que prácticamente el cíngulo torácico o la cintura escapular se conformaba por el manubrio del esternón, las clavículas y los omóplatos por detrás. Eso como prácticamente la parte proximal de todo lo que es la extremidad torácica. La extremidad torácica prácticamente húmero, radio y cúbito, carpo y lo que eran las falanges. Ahora, es muy importante también que ustedes sepan reconocer que independientemente de todos los huesos existen articulaciones importantes como la articulación externo-clavicular, la húmero-escapular, que ya ustedes conocen el hombro, la acromioclavicular, la articulación húmero-radio-cubital al nivel del codo, la articulación radio-cúbito-carpiana, prácticamente las muñecas, y las articulaciones entre falanges. Continuando con el tema de fracturas de cíngulo torácico, vamos a tocar las fracturas concernientes al omóplato o prácticamente escápula. Como pueden ver, estamos hablando de ese hueso prácticamente triangular o localizado en la parte lateral y posterior de la caja torácica. Ustedes recordarán prácticamente de su anatomía que la fractura de escápula se la define como esa solución de continuidad a nivel de este hueso, que prácticamente el omóplato o escápula, como quieran llamarlo, recordando que tiene esa característica de ser un hueso plano, prácticamente articular por su parte lateral, y que forma parte importante de lo que viene a ser la cintura escapular. Es muy poco frecuente prácticamente que sufra una solución de continuidad, una fractura de la escápula. ¿Esto por qué? Porque obviamente se encuentra en la parte posterior y casi lateral de la caja torácica, y si ustedes se ponen a pensar, muy difícilmente pues se recibe un golpe prácticamente de ese lado. Incluso si ustedes llegan a tener un accidente de tránsito, es muy difícil que ustedes caigan directamente sobre la parte posterior de la caja torácica. Pero se ha visto que suceden en accidentes de alta energía y pueden ser en este caso caídas de altura, el paciente cae directamente sobre el hombro, pueden ser accidentes de tránsito, accidentes vehiculares, pero esto por el tema de que no se olviden de que las movilidades pues dan pues prácticamente vuelques de campanas y en varias oportunidades pueden salir perjudicados. O en accidentes de motocicleta, como veíamos las imágenes, los videos anteriores, fue prácticamente el paciente apoya el hombro y sigue rodando y sigue rodando. Entonces, puede ser que en una de estas situaciones pues lleguen a comprometer directamente a la escápula. Como ustedes pueden ver en la imagen anterior, pues mostraba la cara anterior de la escápula. Aquí pueden ver la imagen prácticamente derecha, van a ver la vista posterior. Muy importante que ustedes recuerden esta cara posterior, porque la anterior prácticamente ustedes la deben conocer para lo que ofrece inserción al músculo subescapular, y en la parte posterior para lo que sería el supraespinoso, el infraespinoso, lo que sería el romboide, el trapecio, prácticamente el parte del serrato, redondo menor y redondo mayor. А ты до труды дойдешь? До труда. Ё-моё! Ни хрена себе! Muy bueno. No. Por favor, yo les advertí a ustedes que prácticamente estén a la hora, saben que es 5 en punto. Yo a veces cuando no estoy,
prácticamente les informo, ya siguen entrando todavía. Eso no es, jóvenes, admisible. Bueno, prácticamente las fracturas de omóplato corresponden casi al 1% de todas las fracturas que se suceden prácticamente a nivel del hombro. Y esta baja incidencia, como lo veíamos, pues prácticamente se debe a que por muy rara su posición posterior y lateral a la cavidad torácica, es lo que le permite prácticamente que todo tipo de fuerza que se produzca a este nivel pues sea dispersada. Y prácticamente, si ustedes recordarán, la escápula no está prácticamente sujeta o articulada a otro segmento de hueso, como es prácticamente el húmero y el radio, por ejemplo. En esta medida está articulada por una cavidad al brazo y prácticamente por una región muscular a lo que sería la cavidad torácica, pero en la parrilla posterior. Ahora, es frecuente que sea propia de un grupo etario joven. En este caso, ustedes saben que las personas activas económicamente y prácticamente con mayores actividades, generalmente entre los 35 y 45 años de edad. Como decíamos anteriormente, son producto de mecanismos de alta energía. Generalmente se asocian a traumatismos que pueden ser de la primera costilla o prácticamente de la parrilla costal, del lado prácticamente de la escápula, puede ser del lado izquierdo, del lado derecho. El 90% de los pacientes prácticamente tienen lesiones asociadas. No se olviden de que son productos de alta energía, que tienen fracturas a nivel de la parrilla costal con la que se articulan, por ejemplo, hemotórax, son frecuentes de encontrar. Prácticamente lesiones de columna vertebral, ya lo decía, accidentes de alta energía, pues prácticamente se tiene que acompañar con algún tipo de fractura. Y si ustedes se ponen aquí a analizar hemotórax, fractura de la primera costilla, pues prácticamente trauma por encima de las clavículas, trauma a nivel de costilla cervical, no demostrar lo contrario. Sencillo, pues prácticamente cuando ustedes tienen el antecedente de un mecanismo lesional, un accidente de tránsito, ya sea de auto, de moto, y el paciente llega con alguna sintomatología a nivel del hombro, pues nunca descartar que haya algún tipo de fractura a nivel de la escápula. Aunque su incidencia sea baja, pero como les decía, como son de alta energía, pues suelen estar presentes. En este caso solicitarían radiografías en una primera instancia, y estas radiografías generalmente se las logran obtener de buena calidad si ustedes solicitan radiografías anteroposteriores con 20 grados de inclinación, o lo que conocemos con la tipo Zanca. La proyección es tipo Striker, en 45 grados, con el paciente en el cúbito prácticamente dorsal, con la extremidad levantada hacia adelante, 45 grados, y la imagen proyectada 45 grados hacia la zona axilar, proyección de Striker, o una tomografía axial computarizada prácticamente cuando ustedes solicitan hacer una sustracción humeral, prácticamente dejar la escápula sola y tener una imagen tridimensional de lo que sería la escápula solamente. Si ustedes se recordarán prácticamente lo que era la anatomía radiológica del cíngulo torácico también, la misma situación. Striker, una AP prácticamente de la escápula con una tipo Zanca, un perfil de escápula prácticamente de escápula en una lateral, o una vista frontal de la escápula a través de la proyección contralateral sacada a 45 grados, pueden serle útil en el momento de hacer un diagnóstico a nivel de la escápula. Pero clínicamente ustedes se basan con este signo que prácticamente es un signo patognomónico y muy evidente, el signo de Comolli. Este signo de Comolli pues prácticamente es que el paciente viene con una posición antálgica de la extremidad, prácticamente viene sujetando la extremidad aducida al tórax, prácticamente el paciente no aleja la extremidad del dorso, del tronco del paciente, sujeta prácticamente la extremidad al tórax. Y prácticamente si ustedes se van a la región posterior, podrán ver de que desaparece la silueta de la escápula. Ustedes podrán ver en la imagen, por ejemplo, de la derecha superior, pueden ver el borde tanto medial, parte del borde lateral, pueden ver el ángulo superior
interno, medial, junto a la columna vertebral. Pueden ver el ángulo inferior, la punta de la escápula prácticamente distal. Pueden ver la forma triangular. En el caso de que sufra algún tipo de fractura a nivel de la escápula, pues prácticamente esta anatomía que pueden ver de forma triangular desaparece. ¿Por qué? Por un aumento de volumen, por el sangrado prácticamente a nivel del foco de fractura, pues van a ver solamente un área abultada, aumentada de volumen y evidentemente acompañada de dolor. Toda esa ausencia de anatomía por ese aumento de volumen es lo que constituye el signo de Comolli. Y el signo de Comolli va a estar presente en todo tipo de fractura, en cualquier fractura que esté a nivel de la escápula. Como saben ustedes, en traumatología todo nos gusta clasificar. En este caso usamos clasificaciones que son directamente anatómicas al cuerpo de la escápula. Por ejemplo, Dalkovich y Dalton prácticamente clasifica en fracturas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 cuando prácticamente la fractura viene solamente localizada al cuerpo de la escápula. El tipo 2 cuando viene localizada a nivel de apófisis. En este caso ustedes recordarán que la escápula tiene dos apófisis importantes, como es el acromion y prácticamente la coracoides, o prácticamente cuando es una zona articular, por ejemplo el tipo 3, que habla del ángulo superoexterno o superolateral, ya lo que viene a conformar lo que sería el pilar lateral, el cuello de la cavidad esglenoidea y la cavidad esglenoidea como tal. Entonces es una clasificación geométrica, por así decirlo, aislada, que habla de cuerpo, habla de apófisis y de zona articular, lo que envuelve toda la escápula. Continuando con esta clasificación prácticamente anatómica, Kunz y colaboradores viene a hablar directamente a lo que sería esta apófisis importante de las tipo 2, que viene a ser el acromión, y él viene a hablar de un tipo 1, tipo 2 y un tipo 3. En la tipo 1, pues prácticamente la fractura del acromión se encuentra mínimamente desplazada o puede estar impactada. Las tipo 2, el desplazamiento existe, es mínimo, y aunque hubiera un desplazamiento mayor a los 3 milímetros, el compromiso que prácticamente existe, el espacio que existe a nivel subacromial entre lo que es la articulación y lo que es el acromio, ese espacio subacromial, pues prácticamente con el desplazamiento no se ve afectado, no hay una invasión de ese fragmento, se mantiene. Pero ya en el tipo 3, prácticamente el desplazamiento del fragmento de esta fractura a nivel del acromión, pues prácticamente se encuentra ya comprimiendo y se encuentra invadiendo el espacio subacromial, que es muy importante porque a nivel del espacio subacromial, pues prácticamente usted va a tener el recorrido de la porción larga del bíceps y el tendón de conjunción prácticamente para el músculo supraespinoso. Entonces, si tienen ese fragmento volcado y comprometiendo el espacio subacromial, pues prácticamente ese fragmento se tiene que reducir. Pues lo contrario sucede en el tipo 1, que no existe prácticamente un desplazamiento y desplazamiento conservador, o en el caso de que hay un desplazamiento y no existe compromiso del espacio subacromial, pues también pueden a un tratamiento conservador, aunque mejor sería fijarlo. Pero en el tipo 3, fíjense, donde ya existe el desplazamiento y existe el compromiso del espacio subacromial, pues prácticamente se va al tratamiento como tal. Ya, Nicolita, termina, mi amor. Otra clasificación prácticamente anatómica, pues prácticamente la habla Ogawa y colaboradores, pero basándose en las fracturas a nivel de la coracoide. Ustedes saben esta apófisis que prácticamente es lateral y que mira hacia anterior y que ofrece inserción a lo que es la porción larga del bíceps a la porción corta del bíceps y a lo que es al pectoral menor. Y la clasifica en tipo 1 y tipo 2. En este caso, la importancia de su clasificación es la inserción que ofrece a los ligamentos coracoclaviculares. En este caso, tipo 1 si son proximales o mediales, en este caso, a los ligamentos coracoclaviculares. ¿Cuáles son estos? El conoides y el trapezoide. Y el tipo 2, pues prácticamente si se ocurren distales a los ligamentos coracoclaviculares, trapezoides, conoides como tal. Esto es muy importante porque si tuvieran ustedes una fractura proximal a los ligamentos, pues prácticamente los ligamentos están sueltos. Si tuvieran distales, pues prácticamente los ligamentos se encuentran todavía unidos a lo que sería el segmento del hueso. ¿Cuándo se opera una escápula? Generalmente ustedes
verán quizás en el transcurso que las fracturas a nivel de escápula muchas veces pasan desapercibidas y muchas veces no las operan. Pero el problema es posterior. ¿Por qué? Porque la escápula, al ser un hueso plano, pues prácticamente ella va a consolidar en la posición que ustedes la pongan. Pero esto va a repercutir, porque no se olviden de que un tipo de articulación también la ofrece la parrilla costal posterior y la cara anterior de la escápula, en este caso lo que se llama la sinsarcosis, que es prácticamente un deslizamiento de partes blandas que recubren partes óseas, en este caso la parrilla costal y la cara anterior de la escápula. Indicaciones no quirúrgicas, por ejemplo, fracturas extraarticulares, si hablamos prácticamente de las tipo 1 que hablaba Dalton, que eran fracturas aisladas al cuerpo. Si nos referimos a fracturas extraarticulares, por ejemplo, en el caso de las fracturas de acromion, que no invaden su espacio, también se puede hacer. O fracturas prácticamente distales a lo que era las fracturas a nivel de la coracoide, tampoco extraarticular. Y en el caso de que prácticamente se encontraban fracturas tipo 1 de acromio, donde no existía un desplazamiento, también se puede optar por un tratamiento no quirúrgico y conservador. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Pues prácticamente la colocación de un cabestrillo, dejar inmovilizada la extremidad y por ende inmovilizado ese cíngulo torácico. Y prácticamente, como les decía, la escápula, donde ustedes la dejen, ella consolida. En este caso, cualquier inmovilizador que ustedes tengan para la extremidad torácica y para lo que sería el acromion, pues prácticamente están haciendo el tratamiento. La movilización precoz, pues prácticamente recuperando los rangos óptimos de movimiento, eso es lo que significa ROM, rangos óptimos de movimiento. Tiene que ser acorde a la edad. Una inmovilización de un hombro traumatizado en una persona adulta que ustedes dejen mayor a 3 semanas, pues prácticamente tendrán un hombro congelado, un hombro doloroso, un hombro prácticamente que no podrá ser movilizado incluso con rigidez articular. Pero en el caso de que sea una persona joven, este hombro tendrá que ser movilizado mayor a las 4 semanas. Y no es que el hombro del paciente añoso consolide más rápido, sino que está más predispuesto a hacer complicaciones, como les mencionaba, el hombro doloroso y compañía, y por eso ustedes tienen que prácticamente en lo que va de lo último, una consolidación que ustedes recuerden que es de 4 a 6 semanas, pues tienen que empezar a movilizarlo. En la persona mayor, pues prácticamente por las complicaciones y no por el hecho de una consolidación final, ustedes tienen que movilizarlo. Ahora, ¿cuándo prácticamente se convierte en quirúrgica la escápula? Al igual que la clavícula, existen prácticamente indicaciones. En este caso, hablamos de indicaciones netamente quirúrgicas y no absolutas y relativas, como decíamos en la clavícula. En las indicaciones quirúrgicas del omóplato son muy puntuales. Por ejemplo, fracturas desplazadas del acromion, en este caso, que vienen acompañadas de una fractura de la espina de la escápula y que el espacio subacromial se encuentre prácticamente invadido por fragmentos, ya sea del acromio o ya sea de la espina escapular, pues prácticamente es una indicación quirúrgica. ¿Y esto por qué? Porque va a existir, por la fractura del acromio y de la espina de la escápula, una claudicación a nivel del músculo deltoide que va a llevar a que haya un bloqueo de prácticamente las tuberosidades, en este caso el troquíter, para ejercer la elevación y la aducción de la extremidad. Y obviamente ustedes tuvieran que estabilizar estos fragmentos, por ejemplo, el acromion y la espina del omóplato. ¿Para qué? Para que el deltoide, de donde se inserta prácticamente a proximal, pueda tener ese lugar firme donde él se inserta y prácticamente jala para poder realizar su función. Si tiene suelta su inserción, pues prácticamente no va a poder realizar su función, que sería la aducción y la elevación de la extremidad. Porque si ustedes se ponen ahorita a revisar, verán de que ustedes pueden levantar la extremidad por acción del deltoides en primer lugar y luego lo coadyuva lo que sería el supraespinoso. Pero si ustedes tienen suelta parte del acromion, que es donde se inserta aproximadamente el deltoide, prácticamente se va a bloquear el músculo y no va a poder levantar. Fracturas de la coracoide, malluxación acromioclavicular, evidentemente. Ya veíamos fracturas que pueden ser distales o proximales a la apófisis coracoide de la inserción de los ligamentos coracoclaviculares. ¿Por qué? Porque si está suelta por así decirlo, la
la punta de la coracoide, pues prácticamente ella se va a desplazar con ligamentos coracoclaviculares, que son los estabilizadores de la articulación acromioclavicular, y por ende va a existir una luxación a nivel de la carilla articular de la clavícula y el acromio. Fracturas netamente ya del tipo 3, cuando hablábamos de la fractura según Dalton, prácticamente era de que fracturas a nivel del cuello o de la cavidad glenoidea, en este caso que comprometan este reborde glenoideo de la cavidad glenoidea mayor a un 25%, pues prácticamente se convertía en quirúrgico. Ustedes recordarán de que la cavidad glenoidea pues prácticamente es una zona semiplana en forma ovoide, prácticamente como si ustedes hicieran una impresión con su pulgar. Pues prácticamente una impresión digital del pulgar es lo que es en superficie y en concavidad la cavidad glenoidea. Si esto tuviera una fractura, ya sea del reborde o la superficie articular como tal, de un 25%, pues prácticamente se convierte en quirúrgico. Si fuera menos, pues prácticamente pudiera realizarse un tratamiento conservador. Fracturas del cuello de la glenoide, pues prácticamente si esta se encuentra desplazada o impactada con una angulación mayor a los 40 grados, también pudiera ser quirúrgica para la anatomía. Y esto por qué, porque no se olviden de que la inclinación que tiene prácticamente en relación al cuerpo de la escápula es 45 grados. Si ustedes le suman más 40 grados, que prácticamente están hablando de 65 grados, y casi en ángulo recto, y lo que posteriormente si ustedes hacen angular los 15 grados que tiene la cabeza humeral y el cuerpo de la diáfisis del húmero, pues prácticamente no pudieran elevar esta extremidad. ¿Por qué? Porque ya estuviera casi en ángulo recto. Y ustedes tratar de elevar, pues prácticamente subluxarían. Por eso es que tiene esa inclinación casi a 45 grados. Fracturas prácticamente que vienen acompañadas con otros huesos que conforman la extremidad y el cíngulo torácico. Por ejemplo, en el caso de que haya fracturas de la escápula acompañada de fracturas de la clavícula y fracturas del húmero, pues prácticamente convierten a esa articulación del hombro en un hombro flotante. Fracturas que vienen acompañadas con fracturas tanto de la escápula a nivel del cuello como fracturas de la clavícula que comprometieran, en este caso ya la articulación acromioclavicular, no tanto así con el húmero para catalogarse como un hombro flotante, pero sí se catalogaría como una articulación acromioclavicular flotante. ¿Por qué? Porque hay una fractura a nivel de la clavícula y una fractura a nivel de la escápula. Y no se olviden que hay una articulación en medio, entre ellas, que sería la acromioclavicular. Una fractura de omóplato, prácticamente como se vería, ustedes pueden ver en las radiografías proximales, lo que llama la atención es prácticamente, si ustedes ven la imagen B, lo que están viendo es prácticamente una disminución de ese cíngulo torácico. Pueden ver la imagen A, cómo se representa la articulación del hombro, la longitud de la clavícula, el acromio, la coracoide. Se puede evidenciar prácticamente una articulación en el hombro, pero en la imagen B ustedes no logran discernir prácticamente cuál es la clavícula, dónde está el acromio, dónde se ha ido la articulación del hombro, en este caso la húmero-glenoidea, no se puede evidenciar. La tomografía, como ya les decía, con una secuestración prácticamente o un secuestro humeral, pues pueden ver, y obviamente también de la parrilla costal, pueden ver directamente a la escápula, es importante para definir tratamientos quirúrgicos. Ahí pueden ver un desplazamiento, una fractura que compromete tanto cuerpo, vean ese trazo de fractura a nivel infraespinoso, compromete el pilar lateral y el cuello, como pueden ver, angulado prácticamente toda la parte de la cavidad glenoidea. Y si ustedes reconstruyen esa cavidad glenoidea como si fuera la impresión de su dedo pulgar, pueden ver un trazo oblicuo y en este caso casi abarcando un 50% de toda esa superficie articular de la glenoide, lo cual les diría a ustedes que es una indicación de cirugía. Como pueden ver en las imágenes distales, pues prácticamente se ha tratado de reconstruir
esa escápula y esa cavidad glenoidea. En este caso han utilizado una placa que han moldeado a lo que sería la columna para sujetar también la cavidad glenoidea. Y miren, dejan casi prácticamente resuelto el problema sin tocar lo que sería el cuerpo. En este caso, el trazo que ustedes ven por debajo de la espina de la escápula en la zona infraescapular. Un tema más estudiado pues, prácticamente es la glenoide. En este caso, ustedes recordarán que la cavidad glenoidea prácticamente es esa zona articular, como les decía, como si ustedes hicieran la impresión de su huella del pulgar, que es ligeramente ovoide, semiplana, prácticamente con ligera concavidad, y que se ve aumentada en superficie y en volumen de articulación a través de un rodete cartilaginoso, en este caso su lampo. Generalmente, al igual que la misma escápula, se ve en pacientes politraumatizados, en pacientes que han sufrido traumatismo de alta energía. Vamos a ver cuánto queda de tiempo. Bueno, jóvenes, quedan 8 minutos antes que empecemos a hablar de escápula. ¿Alguna pregunta hasta el momento, hablando solamente de escápula? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de todo lo avanzado hasta la cavidad glenoidea? ¿Alguna pregunta, jóvenes?